Ya la tenemos a Marcela Aguiñaga. Ya le vamos a dar paso en un segundito. Estamos haciendo la conexión justamente para dialogar con nuestra invitada. Ahora sí, ya la tenemos a Marcela Aguiñaga Vallejo. Ella es asambleísta de Revolución Ciudadana y también, aunque no ha sido candidata, ha estado muy activa justamente en todo el proceso vinculado a esta campaña electoral. Abogada Marcela Aguiñaga Vallejo, bienvenida, buenos días. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Fabricio. ¿Cómo está? Saludos a todos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo está esa salud? Quiero empezar por ahí. ¿Ya recuperada? Ya recuperada, ya ahora estoy en la fase post-COVID, ya recuperada, gracias a Dios, bien, me dio un COVID con síntomas bastante leves, así que ya estoy de vuelta otra vez. Correcto, o sea, no fue tan fuerte el contagio suyo. No, un COVID con síntomas leves, siempre pérdida de olfato y con una carga viral bien baja. Entonces, finalmente tuve casi un poco más de 3 semanas de confinamiento, ¿no? Ya, pero ya recuperada entonces. Ya recuperada. Perfecto, me alegro mucho la salud, obviamente, de nuestra invitada Marcela Aguiñaga, que ella mismo informó al país que se había contagiado por COVID y ahora nos atiende, ya recuperada nuestra invitada. A ver, Marcela Aguiñaga, ¿cómo ve desde lejos? Porque claro, UNES, a través de su candidato Andrés Arauz, ganó la primera vuelta electoral, no le alcanzó para evitar una segunda vuelta. La única certeza hoy es que Andrés Arauz estará en la segunda vuelta electoral. Se entendería que será contra Guillermo Lasso, habrá que esperar la oficialización de los resultados, pero hubo esta reunión del viernes entre Lasso y Yacu Pérez que me pareció muy extraño. O sea, yo sí he sido muy crítico sobre el hecho de que dos candidatos se reúnan y acuerden algo que le corresponde exclusivamente a la función electoral. Yacu Pérez pide el sábado el recuento de los votos de forma oficial, el domingo Lasso marca distancias con esa carta de Yacu Pérez, se vuelven a decir de todo en el Twitter, el lunes se suspende la sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, ayer martes se reúnen después de las 9:30 de la noche y no hubo resolución, por ende no habrá recuento de votos. ¿Cómo ve todo este panorama, Marcela? Bueno, gracias, Fabricio. Primero agradecer al pueblo ecuatoriano que nos ha permitido tener esta votación, y hablo por la provincia del Guayas, donde también es una votación muy importante. Obviamente no hablamos los años que quisiéramos, digo, porque el método hoy hace que la repartición de los escaños sea mucho más complejo que con el método pasado, ¿no? En virtud de las últimas reformas al Código de la Democracia. Así que muy contentos del resultado. Andrés ya ha superado los 3 millones de votos. Esto hace que nuestro candidato, sin duda alguna, está en la primera vuelta. Y en torno a lo que ha pasado en el Consejo Nacional Electoral, Fabricio, esto es la suerte de los resultados de esa consulta popular del año 2018, los resultados, causa y efecto del Trujillato, de haberle devuelto el Consejo Nacional Electoral a las organizaciones políticas. Y lo otro importante, que todo el proceso de estas elecciones han sido llenas de obstáculos, llenas de improvisaciones, llenas de hacen una cosa, desdicen otra, una cantidad de errores que se han cometido dentro del proceso electoral. Mire usted, yo rechazo categóricamente a aquellos que nos acusan de tener influjo psíquico para manejar el Consejo Nacional Electoral, cuando nosotros no tenemos ningún miembro a nombre de nuestra organización política o de la alianza a la que nos pertenecemos. Y en segundo lugar, que ha sido este Consejo Nacional Electoral el que prácticamente casi impidió que nuestro binomio, que fue el último en registrarse, recuerde usted, en el mes de diciembre, porque permitía una cantidad de inobservancias de la ley. Así que nuestro rechazo a pretender decir que nosotros tenemos algún tipo de influencia en el Consejo Nacional Electoral, que, insisto, deja mucho que desear en su ejecución, ¿no? Así que nosotros vemos los resultados, primero con agradecimiento por el apoyo del pueblo ecuatoriano. Somos la primera fuerza política. Me parece bien que Cecilia reconozca que ellos son la segunda fuerza política. Y en términos generales, decir que estamos listos, nosotros ya estamos trabajando en prepararnos para la segunda vuelta. Ahora bien, ustedes
si bien es cierto, no tenían ninguna vela en este entierro, y perdón que utilice este término tan popular, porque esta ha sido una reclamación de Pachacutic, de alguna manera avalada por Creo con sus matices, conforme lo conoce ya la opinión pública. Ustedes han estado, digamos, de lejos, más allá de que inclusive dentro de los diálogos han estado omnipresentes, tanto por parte de Pérez cuanto por parte de Lasso. Pero más allá de eso, UNES hubiese estado de acuerdo con un recuento de votos como se había planteado y que finalmente no prosperó, el 100% en Guayas, su provincia Marcela, y el 50% en el resto de las 6 provincias de la costa y las 10 de la sierra, o sea 17 provincias con el recuento, con estos matices. ¿Hubiesen estado ustedes de acuerdo con aquello? Bueno, yo creo que no, yo le voy a dar mi apreciación como abogada, pero ya nuestro candidato lo ha dicho con claridad, todo lo que dé seguridad al proceso y transparencia de los resultados. Andrés Arauz ha mencionado que nosotros no tenemos problemas en ir al recuento, basados en la legalidad. Ahora sí, mi posición como abogada. Fabricio, el Código de la Democracia establece con claridad supina el hecho mismo de cuándo se abren las urnas, en qué circunstancias y por qué. No solamente porque el CNE encuentre inconsistencias al momento del escaneo del acta, que deben ser inconsistencias numéricas o inconsistencias respecto de la falta de firma del secretario del presidente de la Junta. Pero aparte de eso, las organizaciones políticas, los actores políticos pueden pedir la apertura de urnas o el recuento de los votos, siempre y cuando tengan la copia del acta donde certifiquen, donde justifiquen la apertura de dicha urna en virtud de algún tipo de inconsistencia, duda que pudiese tener. Por lo tanto, el hecho mismo de que hoy pretenda abrirse todas las urnas, desde mi punto de vista, no tiene legalidad, no tiene asidero jurídico, y lo que provoca es una deslegitimación del trabajo que hacen los miembros de la Junta Receptora del Voto, cosa que a mí me parece gravísimo dentro del sistema. Lo segundo, Fabricio, y yo creo que usted lo ha dicho bastante bien, no es nada nuevo que los actores políticos hablen de fraude electoral. El fraude electoral tiene que ser sustentado por los actores políticos. De ser así, si así tienen la prueba, la evidencia, que certifique de alguna manera que hay algún tipo de manejo, vamos a usar este término bastante adecuado, manejo que no se acoteja con el acta que tenemos las organizaciones políticas cuando enviamos a nuestros delegados a las juntas receptoras del voto. Cuando hay algún tipo de irregularidad, sospecha, nosotros podemos ejecutar las acciones que el propio Código de la Democracia nos permite. Pero el ir a aperturar en un acuerdo nacional, donde estuvieron 2 de los candidatos de los 16 que fueron, no se invitó a nadie más, el CNE avala un acuerdo por fuera de la ley y luego todos dan retro, me parece que es una payasada para el Ecuador y me parece que ciertamente, más allá de que Pachacutic esté muy molesto, tiene razón en que digan que es una tomadura de pelo, ¿no? Yo creo, insisto, que los recursos deben plantearse en virtud de lo que dispone la norma legal y ejecutarlos, y respecto de eso, ir al reencuentro de lo que sea pertinente aperturar. Yo le digo que aquí en Guayas hemos abierto aproximadamente casi 500 y más urnas de diferentes parroquias, y en ese recuento nosotros identificamos, por ejemplo, que había prejuicio en el acta por inconsistencia numérica de ciertos votos que le pertenecían a la Alianza UNES y que lamentablemente la Junta la puso, la mesa electoral de escrutinio se le había puesto al señor Lasso. Esas inconsistencias hemos podido arreglar y ya hoy hay una nueva acta que así lo certifica. Así que yo creo que esa es la posición clara, debemos ser un poco más serios al momento de tomar estas decisiones, más aún cuando, Fabricio, se pretenden hacer al margen de la ley. Justamente eso le iba a preguntar el caso de su provincia de Guayas. ¿Por qué? Porque Pachacutic sostiene que es en Guayas en donde se habría fraguado el fraude, que es en Guayas en donde le aumentaron, y voy a hablar en términos muy coloquiales, ¿no? Tratando de utilizar los términos que han señalado los dirigentes de Pachacutic y el propio candidato Yacu Pérez, que es en Guayas en donde le han aumentado los votos a Lasso y le han quitado los votos a Yacu Pérez, y que fue a través del escrutinio en Guayas y de este fraude que ellos denuncian
de que quien estaba segundo en un primer momento, que era Yacu Pérez, de pronto ahora aparece en el tercer lugar por debajo de Guillermo Lasso. En Guayas se pregunto, Marcela Guiñaga, más allá de lo que usted señala, ¿no? De las cosas que se encontraron, ¿pero pasaron cosas muy raras o no? ¿Eso es una exageración, Marcela? Bueno, yo no puedo hablar por los delegados de Pachacutic, pero lo que sí le puedo decir que yo he estado en el control. Primero voy a hablarle del 7 de febrero. En el 7 de febrero, por ejemplo, en ciertas parroquias y juntas receptoras del voto, delegados de Pachacutic no habían. Habían de dos organizaciones políticas, de UNES y de CREO, por un lado. Por otro lado, el día del recuento y a la apertura de urnas en la provincia del Guayas, efectivamente habían una serie de inconsistencias numéricas, principalmente numéricas, en parroquias importantes de la ciudad de Guayaquil, digo porque tienen un electorado grande, y en esas de ahí el voto, digamos que no cambiaba mucho cuando se aperturaba en el recuento, era el voto de Pachacutic. Los votos cambiaban, digo, en términos a que comenzabas a contar los votos, las papeletas, habían problemas de inconsistencia. Yo recuerdo una donde, por ejemplo, eran 109 votos y a unos le habían puesto 09. El 100 se había perdido. Entonces, pero mayoritariamente los votos de Pachacutic varían entre 5, 6, 9. En el mejor de los casos vi un acta que tenían 10, pero no era digamos, un cambio consistente numérico importante, me refiero. Entonces, yo creo que decir que en la provincia del Guayas se ha fraguado el fraude, primero hay que demostrarlo. En segundo lugar, nosotros como organización política de la Alianza UNES, no tiene ningún delegado ante la Junta, hoy la Junta Provincial Electoral, y eso lo digo categóricamente. Si hay alguien que diga que se está fraguando, bueno, debe demostrarlo y cómo. A mí lo que me preocupa, Fabricio, insisto, son los precedentes nefastos que se generan por fuera del marco jurídico, y eso es lo que debemos estar vigilantes. Si bien es cierto, el propio Código de la Democracia le da la facultad, no a la Junta Provincial, al Pleno del Consejo Nacional Electoral de aperturar las urnas que a bien tuvieren, tiene que tener un fundamento en cuáles van a ser esas actas. Por ejemplo, yo pregunto, si ya hicimos recuento de votos donde hoy han estado, porque hemos estado 3 organizaciones políticas, en el recuento con nuestros delegados, si ya estuvo Pachacutic ahí, ¿qué sentido tiene que volvamos a abrir las mismas urnas cuando ya las recontamos? Entonces, ese tipo de cosas tiene que tener claridad el CNE o el Pleno del CNE al tomar la decisión. Para nosotros, insistimos, nuestro candidato lo ha dicho con precisión absoluta, si hay que recontar, estaremos listos con nuestros delegados para hacerlo, porque no puede ser que solamente estén los delegados de Pachacutic y de CREO. Nosotros como candidatos que hemos pasado, nuestro binomio ha pasado el balotaje en primera vuelta, quedando primero, tenemos todo el derecho legal de participar de esta apertura nuevamente de urnas. Así que esa ha sido nuestra posición, siempre respetuosos del marco legal y por supuesto de que esto no vuelva a empañar el proceso electoral, ¿no? Que ya ha tenido muchos traspiés en todo el camino. Ahora, hablando específicamente del candidato Andrés Arauz y de UNES, todo esto que estamos conversando hoy ha ido de la mano además con la visita del fiscal colombiano al Ecuador, el señor Barbosa. La Fiscalía ha abierto una indagación previa sobre el supuesto financiamiento tipo préstamo de la guerrilla colombiana encarnada en el Ejército de Liberación Nacional de $80,000 a la campaña de Andrés Arauz. Y hay gente que advierte que fruto de eso, inclusive, el candidato Arauz podría perder su condición de tal. Usted es abogada y yo quiero preguntarle, ¿en derecho eso procede? Porque, digamos, revisando justamente la normativa jurídica, semejante cosa podría proceder cuando haya una sentencia ejecutoriada, que no es el caso. ¿Cómo han visto ustedes este panorama a partir de esta investigación que ha iniciado la Fiscalía? Bueno, nosotros hemos rechazado absolutamente esta noticia falsa, así le hemos denominado, noticia falsa, de un supuesto financiamiento del ELN a la campaña de UNES del compañero Andrés Arauz.
Evidentemente, quien hace esas alegaciones o hace esta investigación tiene que demostrar efectivamente si esos dineros ingresaron a la campaña, y esto es de conocimiento de nuestros candidatos. Recuerde que es el binomio, al fin del día, el responsable de acuerdo a la ley. Por lo tanto, me parece que sigue siendo la generación de este framing, como dicen los gringos, de este encuadrar en una noticia persistentemente para hacer la verdad, solamente por repetirla varias veces. Desde mi punto de vista, no cabe ninguna decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de una posible descalificación, en virtud de que para una determinación como tal tendría que haber una sentencia que determine que efectivamente hubiesen, digamos, los dineros son mal habidos o de origen ilícito o por fuera de las reglas electorales que tenemos para el financiamiento de las campañas. Así que me parece que eso es sumamente claro. En los últimos días Andrés ya dio unas declaraciones en torno a esta noticia falsa, rechazando, evidentemente, nosotros no tenemos nada que ver con esta organización ELN, y también, Fabricio, siendo categóricos en que el partido, el poder participar en una contienda electoral no puede ser basada en odios, en rumores, con tal de perjudicar a un candidato. Me parece que en eso también ciertos medios de comunicación, no voy a generalizar, han cometido errores en ser parlantes de este tipo de noticias, insisto, que no tienen ningún tipo de sustento. El tema es que esas noticias hay que informarlas, lo que pasa es que también hay que hacer un juicio crítico sobre lo que se informa también, en esa parte estoy de acuerdo. Marcela, gracias por el tiempo y por la gentileza, estamos expectantes del desarrollo del escrutinio. Muy amable, que tenga un buen día. A ustedes, gracias, buen día. Gracias. Marcela Aguiñaga, asambleísta de Revolución Ciudadana, hablando sobre el tema de los votos y el escrutinio que se está generando ahora mismo por parte del Consejo Nacional Electoral. 7:46 en la primera hora.